tema, una operación que van a encontrar en toda industria química, petrolera, alimenticia, en donde, digamos, del color que ustedes ven, van a encontrar esta operación. El nombre es absorción gaseosa. ¿De qué se trata el tema de la absorción gaseosa? Es una operación unitaria, primero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en ella vamos a encontrar transferencias de energía, que generan transferencias de masa, y tenemos que manejar las relaciones de equilibrio para saber a dónde posicionarnos para poder generar estas transferencias de masa. ¿Cierto? Como él dice, esta transferencia de masa lo que está indicando es que seguimos con el viejo tema que venimos manejando en la cátedra. Estamos generando procesos de... ¿De qué? ¿De qué estamos? ¿Cuál es el objetivo fundamental que tiene toda la operación? Separar. Exactamente. Nosotros hacemos separación física. Estamos separando componentes. Entonces, lo que vemos acá, que un soluto que lleva un determinado gas, nosotros con esta operación lo que hacemos es difundirlo en una corriente líquida que en ciertas condiciones que ya vamos a estudiar, que vamos a ver, toma el soluto y se lo lleva. ¿Por qué hacemos esto? Porque evidentemente no habrá otra forma más sencilla de extraer ese soluto, porque tiene puntos de digamos, temperaturas de división muy cercanas con el solvente, porque probablemente la cantidad de soluto sea muy baja como para meterlo en una torre de destilación. ¿Qué sé yo? Hay distintas razones por el cual esta operación aparece. Entonces, en definitiva, lo que yo hago en esta operación es a un soluto que está en un gas, difundirle una corriente líquida que tiene condiciones especiales que hacen que ese soluto se difunda en el líquido. Sí. ¿Ese soluto es un gas o está en un gas? Y, por supuesto. ¿Y sí? ¿Por qué usted supone que no va a ser un gas? No, pero no, si no se lo digo... A ver, pensemos. ¿Por qué supone que no va a ser un gas? Si estamos en una corriente de gases, digamos, ¿qué hay en una corriente de gases? Hay gases, esto está todo en el estado gas, ¿no es cierto? En el estado gaseoso. ¿Por qué llamamos soluto? Porque probablemente sea uno de esos gases esté en una cantidad muy pequeña, o sea el componente que a nosotros nos interesa. Entonces por eso lo llamamos soluto. O sea, dentro de una masa de gas X, donde hay muchos componentes, a nosotros nos interesa uno. Puede haber muchos o dos, Pero ¿cierto? Pero es que la masa de gas, ¿de qué está compuesto? Vamos a seguir indagando. O sea, supóngase, el gas, si usted tiene una corriente de gas, del pozo de petróleo, hay una corriente de gas. La masa de gas puede tener distintos componentes. Entonces, lo que a mí me interesa, ahora, eso así como está, yo no lo puedo llevar a la cocina, no lo puedo llevar a una caldera, no lo puedo llevar a la petroquímica para obtener algún producto del proceso químico que voy a implementar. Tengo que tomar cortes de ese gas y en función de eso verle el uso. Por ejemplo, a mí me interesa el C1, metano prácticamente puro, es lo que se denomina gas natural. Entonces, eso es lo que yo tengo que separar el resto para tratar de tener como gas natural. Después, qué sé yo, empezar de 1 por C2, 100 gramos por CO2. Pero si yo necesito el gas licuado de petróleo y voy a trabajar con otros gases, voy a trabajar con C4, C5, entonces tengo que separar los gases. Bueno, uno de los procesos que puedo usar para separar los gases es este. Generalmente cuando yo estoy separando, ¿no es cierto?, lo que busco o lo que quiero obtener o quiero extraer lo llamamos soluto.
¿Y por qué lo quiero extraer? Porque es valioso, porque lo necesito, por alguna razón, o porque me está molestando. O sea, puede ser un producto tóxico, puede ser un contaminante en el proceso, y lo tengo que sacar. Entonces, por eso le damos soluto. Entonces, como ahí está indicado en ese pequeño esquema, ahí tengo una torre por la cual por debajo entra el gas, que puede traer, fíjense que la F que pongo abajo dice F por tener componentes, de los cuales uno es el soluto. Va subiendo en la torre y se va encontrando con una corriente de líquidos, que podemos decir que se llama solvente, que lo que hace es tener alguna afinidad con ese soluto y hacer que ese soluto se difunda en ese líquido. Quiere decir que cuando sale por abajo, el líquido sale enriquecido en el soluto y el gas que está saliendo por arriba de la torre sale empobrecido en ese soluto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hemos logrado el objetivo. Ese gas le hemos extraído el componente que a nosotros nos interesa. Ahora fíjense, es una separación. ¿Es una separación, sí o no? Hemos producido una separación. Porque hemos difundido de la corriente gaseosa al líquido, hemos difundido unos componentes que llamamos soluto. Ahora bien, fíjense que hemos separado, pero ahora ¿dónde está el soluto que nos interesa? Está en el líquido. O sea que es una separación indirecta. Porque lo hemos separado, pero no lo tenemos puro, no lo tenemos a nuestra disposición puro, sino que si ese soluto lo necesitamos puro, que es lo que normalmente pasa, vamos a tener que ir a una segunda operación, si esta absorción será de desorción, para separar este líquido que es el solvente del soluto, obtenerlo y de este solvente volverlo a utilizar en el proceso, porque normalmente son solventes caros. Igual, también puedo hacer que necesite en realidad el gas que sale del otro lado. Porque puede pasar, ahí sería el caso, uno de los casos que hemos dicho, supóngase que sea un contaminante del gas, entonces lo tengo que sacar. Pero lo mismo, tengo que hacer el proceso de desorción, porque si es un contaminante, seguramente el problema lo tengo que de alguna manera eliminar. Lo tengo que sacar para tratarlo. Y el solvente, el líquido solvente que está trabajando en la torre de absorción, tengo que purificarlo para volverlo a meter y que me siga extrayendo soluto. ¿Estamos de acuerdo? Ese sería el proceso de forma genérica, ese sería el objetivo de la absorción. E insisto, entra un gas rico en el soluto y sale un gas pobre. Entre un solvente pobre, ¿pobre en qué? En el soluto, y sale un solvente rico en ese soluto. Puede ser una corriente de C1, C2, C3 y C4, digamos que viene de una batería, y con gasolina estoy extrayendo, ¿no es cierto?, todo lo que es el gas licuado, el GLP, lo estoy sacando y estoy dejando que se vaya solo el metano. En ese caso ese metano después lo inyecto al gasoducto como gas natural y después de algunos otros pasos que hay que hacer, lo puedo inyectar en la red pública y lo puedo usar para, digamos, para el uso que lo usamos nosotros, para cocinar, para calentar un cafecito, hacer un pollito al horno. Ahí viene, fíjense todo lo que hay que hacer para hacer un pollito al horno. Bueno, entonces, fíjense, ahí lo que tienen al lado escrito es una de las herramientas que vamos a usar para esto. Una poderosa herramienta en el recuadro. ¿Qué herramienta? ¿Qué es lo que tenemos ahí escrito? Un balance de masa. Un balance de masa. Ahí lo que me está diciendo que todo lo que entra a la torre tiene que ser igual a lo que sale. Lo que pasa es que algunas corrientes entran enriquecidas y salen empobrecidas y viceversa. Pero no queda nada en la torre. Todo lo que pasa se transfiere, o sea, se difunde de un lugar al otro, y lo que logramos es, por este balance de masa, manejar, ya vamos a ver cómo, es una de las herramientas que vamos a usar para manejar este proceso.
como les decía, estas dos fases invisibles, gas y líquido, hacen que, por alguna, digamos, afinidad que tiene el solvente sobre el soluto, generemos este proceso de absorción. Tomemos el soluto. Y el resto de los componentes que están en la corriente gaseosa suben como si fueran inertes. O sea, no tienen ningún tipo de interacción con la corriente de líquido. O sea, que todo lo que entra de lo que no se absorbe sale sin ningún tipo de modificación. Si entran 50 moles, salen 50 moles. Ahora, de soluto en la corriente de gas entran 10 moles y probablemente salga 1. ¿Por qué? Porque, o ninguno. Ustedes saben que no existen las operaciones de transferencia perfecta. Por eso te digo, entrarán 10 moles y sale 1. ¿Qué pasaron con esos 9 moles? Se difundieron en el solvente. Quiere decir que el líquido este que entró con un mol, supónganse, de ese soluto, y sale con 10, porque tomó los 9 moles que traía la corriente de gases. Pero lo que entra igual lo que sale, por lo tanto siempre el balance se maneja en forma completa. Entonces, una vez que hice la absorción de ese soluto, después tengo que ir a otra operación, a otra torre, en donde genero la desorción, que ya vamos a ver cómo lo hacemos, del soluto del solvente, de tal manera de volver a liberar el solvente que vuelve a la torre de absorción y obtener el soluto, que es lo que ando buscando. O sea que es un proceso de separación de tipo indirecta. Lo hacemos en 2 pasos. Primero la absorción y después la desorción o agotamiento. No es un proceso de separación directo. Yo primero hago la absorción y después la desorción. Y recién ahí he completado el proceso de separación. El solvente es el que vuelve a la torre de absorción. Profe, o sea, el solvente, ¿en qué fase? Líquida. Acuérdense que es una relación, una relación de gas líquido. Estoy haciendo una operación en donde a gases yo les extraigo un soluto por medio de un líquido que tiene alguna afinidad con ese soluto. Sí. Eso es independiente de qué nos interesa, si limpiarlo, ya que tiene un contaminante, o obtener ese producto justamente. Por supuesto, lo que usted haga después ya es un problema del proceso. Yo estoy centrado en la operación. Pero podría ser un proceso directo si yo necesitase que esa mezcla continuase con ese líquido. Que ese gas continuase con ese líquido. No, pues entonces, ¿qué pasa? Esa mezcla, ese producto, ese solvente que usted está utilizando, lo tiene que liberar para que vuelva siga sacando soluto de la torre de agotamiento. Normalmente son solventes muy caros. Entonces, si usted agota el solvente en un proceso de extracción, le va a salir caro la fiesta, compadre. No se lo van a aprobar el proyecto, porque normalmente los solventes son muy caros, generalmente vienen de la industria del petróleo. Por ejemplo, el solvente en realidad es una relación líquido-sólido, los que se van a ver en Olivi, pero ahí se usa un solvente que es el hexano. O sea, generalmente los solventes que se usan en todas estas operaciones son muy caras. Por ejemplo, en la industria petrolera, en una batería, tenemos una torre para separar, por ejemplo, los gases que salen digamos, del petróleo. Una vez que tenemos los gases y queremos separarlos para gas consumo propio o obtener gas natural, y van a hacer un proceso de absorción con gasolina. ¿Se imaginan si esa gasolina después no la vuelven a utilizar? Se les va a complicar, se les va a poner caro el proceso. Bien, entonces quiere decir que cuando yo tengo este proceso, tengo que estudiar siempre cómo afectan las variables de operación al proceso.
¿Y yo qué veo? Que si yo trabajo a altas presiones y a bajas temperaturas, el proceso de absorción se favorece. ¿Y por qué lo digo esto? Porque si yo veo lo que pasa en forma ideal, por supuesto que la realidad tiene sus pequeñas variaciones, pero si yo veo cómo afecta la concentración del soluto en fase gaseosa respecto a la concentración de la fase líquida, la presión, yo veo que para una misma concentración de la fase líquida, mientras yo aumento la presión, la fase líquida es capaz de absorber, digamos, más soluto. Mientras mayor es la presión, yo tengo más posibilidades de absorber soluto en la fase líquida. A la inversa, cuando yo tengo menos temperatura, a menor temperatura, tengo más posibilidad de absorber soluto en la fase líquida. Entonces esto me da una primera aproximación para ir pensando cómo diseñar mi operación. Me conviene trabajar a la mayor presión posible, siempre hay que tener cuidado con esto, porque trabajar a mayor presión significa un gasto mayor en instalaciones fijas, porque tengo que trabajar con espesores más grandes o tengo que trabajar con materiales especiales que soporten la tensión que se va a generar por la mayor presión. Pero lo que sí puedo manejar muy bien es la temperatura. Yo puedo trabajar a temperatura lo más baja posible. Y hay otro dato, evidentemente es muy sensible a la temperatura de esta operación. Quiere decir que si se empieza la operación a variar la temperatura, hay un proceso de calentamiento o enfriamiento, la posibilidad de absorción varía. Por lo tanto, a mí me conviene trabajar a una temperatura por la cual tenga la máxima absorción y mantenerla constante a lo largo de toda la torre. Y acá, a un dato que quiero que anoten y que es importante. Acá me conviene trabajar a la temperatura lo más baja posible. Vamos a ver cómo hacemos. Y constante. ¿Por qué lo más baja? Porque mientras más baja tengo la máxima posibilidad de absorber. Pero ¿qué pasa? La difusión de un gas en un líquido es un proceso exotérmico. Y si es un proceso exotérmico, ¿qué va a pasar con la temperatura? Va a aumentar la temperatura. Por lo tanto, ya vamos a ver, vamos a tener que buscar la manera, digamos, de mantener esta torre a una temperatura constante. Ya vamos a ver, porque veamos la torre. Acá su compañera muy bien ya dijo hay que refrigerar. Muy bien. Vamos a ver cómo hacemos para refrigerar la torre. Para mantenerla, o sea, para quitarle el calor que está generando la operación. Porque si no, va a entrar a baja temperatura el líquido y a medida que vaya absorbiendo gas, se va a ir calentando. Entonces va a tener su capacidad de absorber gas, va a empezar a ser cada vez menor y no me conviene. Bien, otra cosa que tenemos que ver es que de un lado tenemos una fase gaseosa y una fase líquida que estamos poniendo en contacto. Entonces, quiere decir que de acuerdo a la fase que estemos viendo, yo puedo representar, por ejemplo, las condiciones de equilibrio que estarían representadas en estas curvas, en función de la presión y de la concentración, o, digamos, ¿de qué cosa? De las relaciones molares, tanto del gas como del líquido. Entonces, en esta curva, yo lo que voy a obtener son los puntos en el cual si yo los pongo en contacto, estoy en el equilibrio. Si estoy en el equilibrio, ¿qué pasa? No hay transferencia. Entonces para lograr la transferencia tengo que trabajar lejos
de estas curvas. Porque si no, no tengo fuerza impulsora. Después otra cosa, fíjense acá que hemos puesto razón molar de la fase líquida y razón molar de la fase gaseosa. Fíjense que normalmente cuando trabajábamos con fracciones molares decíamos que era la concentración de un componente por ejemplo absoluto sobre la suma de todos los componentes. Pero fíjense acá, o la presión parcial de un componente sobre la presión total. Fíjense que acá es una relación rara. Fíjense que lo que estamos poniendo es la presión parcial o la concentración del soluto o de un componente sobre la concentración del resto de los componentes. O sea, estamos poniendo sobre los componentes que no se transfieren, o que suponemos que no se transfieren. ¿Y por qué hacemos esto? Porque fíjense, si nosotros solamente en estas dos razones, en el denominador colocamos las concentraciones o las presiones parciales de los componentes que no son solutos, ¿qué pasa a medida que van pasando por la torre? ¿O que suben con los gases o que bajan con los líquidos? ¿No? No cambian, o sea, no tienen ningún tipo de acción. Pasan como inertes. Entonces, su composición, la suma de sus concentraciones o la suma de sus presiones parciales, ¿cómo se mantiene a lo largo de toda la torre? Constante. O sea, pasa lo mismo que pasaba en la torre de fraccionamiento. Nosotros, ¿qué decíamos? Que en la torre de fraccionamiento suponíamos la corriente de líquido y vapor es constante. ¿Por qué era eso? Lo consideramos porque consideramos que había una transferencia de los más livianos hacia el gas y de los más pesados hacia el líquido. Pero había una constancia, digamos, de moles a lo largo de toda la torre. Porque entre los que se iban por un lado y los que se iban fuera del otro, se equilibraban el número de moles totales y se mantenía la constancia de vapores y líquidos. ¿Cierto? Eso era uno de los supuestos que hacíamos, ¿sí o no? En este caso, ya como yo lo definí a esta operación, estoy diciendo que hay un soluto que se está yendo al gas, al líquido. Y del líquido no pasa nada al gas. Por lo tanto, la corriente de gases va disminuyendo en el número de moles y la corriente de líquido va aumentando en la corriente de moles a medida que baja. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la constancia de cada una de las corrientes no se mantiene. Lo que sí se mantiene constante es la corriente de gases que no se transfieren, están subiendo, y la corriente de los componentes líquidos que no se transfieren. Por lo tanto, por eso uso estas razones molares, que son la relación entre la presión parcial o la concentración del soluto sobre la suma de las presiones parciales de los que no se transfieren o de las concentraciones de los componentes que no se transfieren. Entonces logro una base de cálculo constante, como es la presión molar, tanto para vapores como líquidos. Entonces, de esta manera puedo llegar a hacer este gráfico que me permite obtener una relación similar a la que obteníamos, ¿se acuerdan? Cuando estudiábamos el tema de destilación. Teníamos una curva en función de las fracciones molares que nos permitía conocer las condiciones de equilibrio a lo largo de toda la torre. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Entienden o no entienden? ¿Han entendido el concepto? ¿Seguro? Sí, profe, la parte del denominador se toma la fracción molar también de componente cuando se va empobreciendo. A ver, vamos a hacerlo más, lo vamos a dar más fácil. Claro, fíjense. Yo, cuando en la corriente de vapor, ¿no es cierto?, que sube, está el componente 1, el componente 2, el componente 3. El componente 4
El componente 1 tiene la fracción molar X1, X2, X3, X4. La fracción molar, ¿qué es lo que era? Porque la fracción molar por ahí la entendemos mejor nosotros. O la concentración, ¿cierto? Concentración 1, concentración 2, concentración 3, concentración 4. La base de esto siempre era el número de moles totales, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, ¿esto qué es lo que era? X1 era igual a N1 sobre N1 más N2 más N3 más N4. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y con respecto a los líquidos, que van bajando, acá voy a hacer una pequeña corrección. Vamos a hablar de I1 para que no nos confundamos. Y acá, ¿no es cierto? En el líquido que va bajando, puedo tener componente 1, componente 2, componente 3, componente 4, donde las fracciones molares son X1, X2, X3, X4. Cuando estoy en una torre de fraccionamiento, ¿qué pasa? Acá yo tengo que algunos de estos van al vapor, algunos de estos van al líquido a lo largo de toda la torre, en función de que los más volátiles tienden a irse al vapor o a quedarse en el vapor y los más pesados tienden a irse en el líquido o continuar en el líquido. De tal manera que cuando llego al fondo de la torre tengo una separación total. Entonces, los más livianos por arriba, teóricamente, y los más pesados por abajo. Pero, como yo tengo transferencia en ambos sentidos, a lo largo de toda la torre, yo supongo que hay una constancia en la corriente líquida y en la corriente de vapor. Ese fue, cuando ustedes estudiaron los métodos de cálculo, ese fue uno de los supuestos que ustedes tienen. No es exactamente igual, pero globalmente es así, porque todo lo que entra tiene que salir por algún lado. Entonces, si yo entré una carga de determinada cantidad de componentes, si algunos salieron por arriba y otros por abajo, la suma global me dice que lo que entró tiene que ser igual a lo que salió. Habrá salido una parte por abajo, otra parte por arriba, pero la suma, digamos, me da igual de un lado que del otro. No queda nada dentro de la torre. Todo salió por la cabeza, por el fondo. Quiere decir entonces que yo supongo que tanto la corriente líquida como la de vapor se mantiene constante. Eso sería en el caso de la destilación, como hemos estudiado. Pero cuando yo estoy en este caso, en la absorción, fíjense que esto no ocurre, sino que en este caso solamente ocurre esto. Si ocurre con uno de los componentes, estamos hablando en forma ideal, realmente no es uno solo componente, siempre tenemos algo de los otros. Pero siempre acuérdense que nosotros hacemos el estudio en condiciones ideales para poder tomar conclusiones y acercarnos lo más posible a esto que estamos planteando. A través del buen diseño, a través de la buena operación, a través de manejar las variables operativas para que me acerquen a la idealidad. Cosa que nunca llego, pero me acerco lo más que puedo. Entonces fíjense, en este caso pasa esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta corriente de vapor, si el componente que se transfiere es este, quiere decir que a medida que el vapor sube, ¿qué pasa con I4? Baja. O sea, y el número de moles totales de esta corriente, ¿qué pasa? Baja, porque voy perdiendo moles, se lo estoy entregando al líquido. ¿Y acá qué pasa con este líquido a medida que baja? Aumenta, digamos, el número de moles. Quiere decir que esta corriente, estamos hablando en forma individual,
Lo hacemos globalmente, lo que entra igual a lo que sale, como siempre. Pero en forma, digamos, en forma parcial, o forma local, esta corriente dentro de la torre se va enriqueciendo, o sea, aumenta su número de moles. Por lo tanto, si yo trabajo con fracciones molares, la fracción molar no se va a mantener, la base de la fracción molar no se va a mantener constante en el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? La cantidad de moles que yo voy a tener en la corriente líquida en la cabeza va a ser distinta a la cantidad de moles que voy a tener en la cabeza en el fondo de la torre. ¿Por qué? Y porque ese líquido ha absorbido moles de la corriente gaseosa. Y viceversa, en el gas, el número de moles que va a tener la corriente gaseosa en el fondo va a ser una y va a ir disminuyendo a medida que suba y lleguemos a la cabeza. Estamos hablando de corrientes individuales. Entonces no se mantiene la constancia que habíamos supuesto, como nosotros suponíamos en la operación de destilación. Es por eso que para evitar esto, que la base de cálculo sea constante, es que en vez de tomar como base de cálculo el número total de moles, tomamos, tanto en la corriente líquida como en la corriente gaseosa, tomamos la suma, digamos, de los componentes que no se transfieren. Porque esos entran y salen sin tener ninguna interacción entre las corrientes. O sea, si entran